probable que de la oligonuria se pase a la anemia. ¿Cuánto tiene que orinar el paciente para hablar de oligonuria? Entre 50 y 30. Menor a 30, entre 30 y 10, oligonuria. Y menor a 10, anemia. ¿Ya? No es lo mismo, por si acaso. Luego tenemos los factores ya sobreagregados a la patología instaurada, que va a ser la pérdida prolongada de la función renal, donde debe tener una creatinina mayor a 4.5 por un tiempo mayor a 4 semanas. Y si no hice nada y dejé de evolucionar, ya estaríamos en un paciente con una pérdida de la tasa de grado glomerular irreversible por un tiempo mayor a 3 meses y ya dejaría de ser una falla renal aguda y se convertiría en una falla crónica. Lo mismo, solamente ocupa otros parámetros, pero es exactamente igual. ¿Cuáles van a ser las causas? ¿Por qué es importante que nosotros conozcamos las causas? Porque cuando yo tengo un paciente con alguna de estas patologías, yo debo pensar que si yo estoy, por ejemplo, volvamos a tocar nuevamente el tema de la sepsis, si yo tengo un tema de un paciente con sepsis, con un choque séptico, debo pensar, ¿por qué está haciendo falla renal aguda? ¿No? Si la infección es en los pulmones, ¿qué tiene que ver el pulmón con el riñón? Y ahí va la explicación. Dijimos que para objeto de estudio, la insuficiencia renal aguda se clasificaba intrarrenal, intrínseca o propiamente dicha, posrenal. Dentro de la prerrenal habíamos hablado que era todo lo que influía, que no permitía que llegue sangre al riñón, por una disminución de la presión hidrostática, ¿no es cierto? Donde no lográbamos mantener una TAM entre 70 y 80. ¿Qué causas nos iban a dar? ¿Qué causas clínicas me dan ese tipo de problemas? Choque hipovolémico. La primera, baja de la volemia, porque dijimos que había una vasoconstricción de las arteriolas deferentes, lo que iba a disminuir la volemia para mantener la presión arterial, pero al precio de la vasoconstricción de los vasos renales. Bajo volumen circulante, insuficiencia cardíaca, porque hay baja fracción de eyección, el ventrículo no puede inyectar la cantidad de sangre suficiente para mantener una buena presión, y eso va a hacer que la sangre no tenga el flujo suficiente. Lo mismo en las insuficiencias hepáticas, hacen los pacientes fugas a terceros espacios, disminución de la presión hidrostática y la presión oncótica. Mecanismos de autorregulación renal, abuso de los AINES, abuso de IECA o ARA2. ¿Qué son los AINES? Antiinflamatorios no esteroideos. ¿Y de un ejemplo de AINES? Bien, paracetamol. ¿Qué son los IECA? Ejemplo de los IECA. Todos los PRIL, enalapril, sinopril, captopril, todos los PRIL. ¿Y qué son ARA2? ¿Qué son? Antagonistas de reninos angiotensina 2. Antagonistas de la renina angiotensina 2. De los receptores de la angiotensina. ¿Y ejemplo de ellos cuáles son? Los sartán, colmesartán, todo lo que son de esa familia. Y luego el uso de las ciclosporina. ¿Por qué se lo pregunto? Porque me pasó que así como les pongo, les toca, ustedes van a exponer la clase de cada semana. No solo yo voy a exponer, también ustedes. Y los compañeros que ponían, así les ponían, miren. Sí, prerrenal, las causas son AINE, IECA, /ARA, así. Y uno dice, ¿qué está haciendo? Eso es ya. Las diapositivas no tienen que ser muy cargadas, por eso se ocupan siglas. Los médicos utilizamos mucho, ustedes también tienen que acostumbrarse a eso. Pero si ustedes tienen una sigla que no entienden, pregunten. ¿Ya? Entonces estas causas son las que con mayor frecuencia nos van a dar hipovolemia. ¿Ya? Pero si yo tengo causas intrínsecas o propiamente del riñón, yo tengo que clasificarlas si estoy hablando frente a una glomerulitis aguda, túbulo intersticial o una vasculopatía. Si yo estoy hablando dentro de las glomerulonefritis aguda, debo de buscar las causas infecciosas. La postestreptocócica generalmente la más frecuente. Dentro de las causas tubulares o intersticiales,
debo pensar cuáles son las que me dan mayor problema. La isquemia, la sepsis por infección o respuesta inflamatoria aguda o la por producción de nefrotoxinas. Dentro de las nefrotoxinas endógenas vamos a tener la hemólisis, la rhabdomiólisis, el mieloma, y de las causas exógenas vamos a tener los contrastes, el cilaspatino, los aminoglucósidos y la anfotericina B. Y dentro de las causas vasculares, generalmente vamos a buscar causas autoinmunes. Han debido escuchar síndrome nefrótico, han debido escuchar hablar de las nefritis lúpica, las glomerulopatías autoinmunes. Y en tercer lugar, no es porque sea menos importante, pero sí es un poco la más fácil de resolver, el apórenal. Generalmente representa el 5%, la menos frecuente, la más fácil de darse cuenta, y va a ser porque no va a permitir que la orina salga por el sistema colector. Está trancada. Esto puede ser por una obstrucción de los uréteres, que son unas mangueritas finitas, lo más frecuente, cálculos. Hiperplasia prostática en los varones, no se olviden que el uréter desciende por medio, la uretra desciende por entre medio de la próstata, y una hiperplasia prostática o un aumento de volumen va a producir una constricción a nivel de la uretra y va a impedir la salida de la orina. Por eso los pacientes pueden hacer insuficiencia renal aguda por renal. Los miomatosis, todo lo que es una masa o algo mecánico que va a producir obstrucción. ¿Ya? La posrenal es 100% obstrucción mecánica. No importa cuál sea la causa, si sea causa intrínseca o extrínseca. Intrínseca, un cálculo, un hito, una estenosis del mismo uréter, o extrínseco, que quiere decir un TU de cavidad pélvica, una miomatosis, una hiperplasia prostática. Dentro de la insuficiencia renal aguda perrenal es cuando existe una disminución de la perfusión, lo que les decía un momento, la disminución de la presión oncótica. Va a haber una elevada concentración de hidrogeniones y por consecuencia va a haber una disminución en la combinación o en la absorción de bicarbonato, alterando el equilibrio ácido-base. Va a haber una relación entre el proceso de disminución de la perfusión frente a la tasa de disminución de la tasa de filtrado glomerular. Dijimos que primeramente, de acuerdo a la clasificación de la Rifler, tenemos cuando hay una lesión, no hay lesión, simplemente hay un proceso inflamatorio, cuando es una disminución de 25% por un periodo de tiempo menor a 6 horas, ¿no? Las causas más frecuentes que nos van a producir hipovolemia en la práctica clínica: pacientes que tienen diarreas persistentes, vómitos, grandes quemados, hemorragias, ya sea por trauma, hemorragia ginecológica, llámese la hemorragia de cualquier tipo. Insuficiencia cardíaca, porque los cardíacos ustedes los van a ver con los pies hinchados, las manos hinchadas, pero con una presión arterial muy baja. ¿Por qué? Porque los líquidos se extravasan. Como hay una inflamación sistémica y hay una disfunción del ventrículo izquierdo, a no haber una buena contractibilidad y una baja fracción de eyección, va a hacer que los líquidos se congestionen y se salgan a terceros espacios. Dijimos que los vasos sanguíneos funcionan como membranas de menor concentración, de mayor concentración a menor concentración, y el intersticio tiene una menor concentración, ya sea fuga de líquido tisular. Cirrosis hepática, el mismo metabolismo de la insuficiencia cardíaca. La sepsis también produce la sepsis es una desgracia, ¿no? Todo lo produce. Y las pérdidas de los mecanismos de autorregulación. Dentro de las causas de insuficiencia renal aguda propiamente dicho, o dentro del glomérulo, estamos hablando de que la presión está perfecta, que tenemos buena perfusión, buena presión oncótica, buena presión hidrostática, pero hay una lesión en la célula, ¿no? Generalmente hay una necrosis tubular y esta, depende del tipo de lesión, puede abarcar hasta un 80% o en algunos casos hasta el 100% cuando requiere un trasplante renal. Puede deberse a malformaciones, el paciente puede ya nacer con eso y debutar
que en esta sala algunos de nosotros tenemos un solo riñoncito y nosotros podemos vivir perfectamente bien sin saberlo con un solo riñón. El problema es cuando ese riñón que estaba bien empieza a fallar. Y ahí nos damos cuenta que el riñón también está fallando más. Luego tenemos, cuando tenemos el uso de los tóxicos o también de los medicamentos como la cilastatina y los contrastes yodados. Se sigue, si a pesar de haber restaurado la bulimia y mejorado la presión, el paciente persiste con la oligonuria, debemos buscar las causas de la lesión estructural. Generalmente el principal método diagnóstico que nosotros utilizamos es la biopsia renal. Clínicamente, cuando nosotros restablecemos la bulimia del paciente, debemos tomar factores clínicos que nos hagan cuenta que estamos excediéndonos en la bulimia. Y estos factores clínicos pueden ser que el paciente va a tener crépitos audibles, hepatoplegaria palpable, aumento de peso, desaturación de manera abrupta o subida brusca de la tensión arterial. Y la postrenal es la que se presenta en menor proporción, generalmente refleja el 5%, y va a ser todas las causas que nos van a llevar a una compresión, como les decía, puede ser intrínseca o extrínseca. De manera intrínseca pueden ser los cálculos renales, una vejiga neurogénica, neoplasia de vejiga, o causas extrínsecas, las hiperplasias prostáticas, los tebuterinos, o todo lo que son masas pélvicas que nos van a comprimir los boletos. Cuando nosotros tenemos un paciente con insuficiencia renal aguda postrenal por una obstrucción mecánica y de pronto aumentamos la bulimia del paciente, vamos a empeorar el cuadro, porque no nos olvidemos que dijimos que el problema no está en la estructura del riñón ni en la presión, entonces en la diuresis, pues vamos a producir un grado de hipernefrosis que va a complicar aún más el estado de los linfocitos. Diagnóstico. Nosotros vamos a hacer diagnóstico de insuficiencia renal aguda, clínico, laboratorial, imagenológico, criterio Whipple, criterio Akin, o de acuerdo a las guías código más lo utilizamos para insuficiencia renal crónica. ¿Cuáles van a ser los diagnósticos clínicos? Con lo que el paciente va a venir. El paciente puede tener fatiga por sobrecarga, cansancio por sobrecarga o por uremia. El paciente puede estar con pérdida de apetito, la gastropatía urémica produce anorexia, náuseas, todo por la acumulación de los alimentos, de los productos nitrogenados. El paciente puede tener del prurito, puede estar en un estado de confusión. La urea, cuando eleva más de 100 kg sérico, empieza a impregnar en el cerebro y el paciente empieza a desarrollar una encefalopatía urémica. Edema, porque no va a haber la diuresis adecuada, y dificultad respiratoria por signos de sobrecarga. No, eso van a ser datos clínicos, pero nosotros lo vamos a ver al paciente y nos tenemos que dar cuenta. Laboratorialmente puedo tener un laboratorio normal en los estadios iniciales, y lo normal sería valorar la urea, que es lo normal de 20 a 40, la creatinina de 0,6 a 1,3, la gasometría. Un paciente, habíamos dicho cuando veíamos ácido base, que usaba con acidosis metabólica por pérdida renal. Por medio del ionograma podemos encontrar una hipercalemia. Ecografía. Si estoy frente a un evento agudo, yo voy a tener una estructura renal normal, muy probablemente con una hidronefrosis, o cual sea la causa. Pero si tengo unos riñones pequeñitos, ya a mí me habla de una falla crónica. Y tomográfico, cuando no estoy seguro cuál es la causa y debo buscar la anatomía o la morfología que me circunda lo que necesito. ¿Cómo yo hago diagnóstico? Cuando yo tengo un paciente con elevación de los productos nitrogenados, lo primero que no tengo que hacer es una pregunta: ¿es crónica o es aguda? Ahí debo analizar al paciente cuánto tiempo lleva en falla o qué fue la patología que lo desencadenó la sintomatología. Yo debo buscar alteración de la creatinina, mejor si tengo para hacer una comparación con una creatinina previa que tenía el paciente, y luego debo buscar estudios imagenológicos, por ejemplo, donde me habla de un riñón normal, un riñón pequeño. Riñón normal, estamos hablando de agudo; riñón pequeño, estamos hablando de riñón frente a un paciente crónico con una degeneración de la estructura renal.
Cuando yo tengo definido si estoy frente a una insuficiencia renal aguda, yo debo buscar la causa que me está desencadenando, renal o postrenal, pero si ya yo determiné que mi causa es crónica, yo debo buscar cuáles fueron las causas o las patologías que me desencadenaron para enlentecer la estratificación de la insuficiencia renal. Cuando yo tengo asociados normales, pero ya tengo sintomatología clínica, debo buscar otros marcadores: proteinuria, microalbuminuria. Si yo voy descartando los asociados y a pesar de eso el paciente persiste con algún síntoma, debo buscar, si no está lesión en la estructura, debo buscar cuál es la causa por la cual el paciente ha disminuido la tasa de centroglomerular, y en este caso podemos utilizar estudios accesorios como son la ecografía, la tomografía o la resonancia magnética. ¿Ya? Cuando yo descarté que la causa no es prerenal, no es postrenal y lesión en la estructura y no tengo definido cuál es la causa, en ese caso está indicada la biopsia renal. El tratamiento se realiza de acuerdo a la causa. No es lo mismo restablecer una función renal prerrenal o renal que renal propiamente dicho, ¿me entienden, no? Porque si estoy en el prerrenal, mi función está en restablecer la volemia, mejorar la presión hidrostática y hemostática. Pero si yo estoy en una renal propiamente dicha, yo debo buscar qué me está produciendo la necrosis celular, ¿no? ¿Qué me está matando las células del riñón? Y si es por renal, debo buscar qué es lo que me está apretando y no me está dejando que salga la diuresis y me está hinchando los riñoncitos de orina, que se llama hidronefrosis. Cuando yo he agotado todas las causas y a pesar de eso no he encontrado, generalmente debo someter a un paciente a terapia de reemplazo renal hasta que yo pueda encontrar la causa. No todos los pacientes que dializan quedan dialíticos para toda la vida. Nosotros tenemos pacientes agudos que cuando en etapas iniciales hacemos un diagnóstico y no podemos restablecer en ese momento o en periodos de tiempo corto, iniciamos la terapia dialítica precoz para evitar la cascada inflamatoria, para evitar las placas, alteración de la coagulación, todo lo que es la cascada de la fisiopatología. Entonces, en esos casos nosotros iniciamos terapia o hacemos orinar por medio de la máquina hasta que se restablezca la causa que le desencadenó y evitamos dejar pasar la cronicidad por las horas. ¿Ya? Esto es pilares de tratamiento acorde a las vías cardio, prerrenal, intrínseca o propiamente dicha, y la postrenal. Prerrenal va a estar dirigida a la causa. ¿Qué quiere decir? Restablecer la perfusión. ¿Cómo? Usando vasopresores, retirando diuréticos. A dosis baja los IEP y los ARA2 producen remodelación renal. ¿Ya? Podemos utilizar soluciones isotónicas. En pacientes con pancreatitis tienen bastante pérdida de líquidos y de suero, en esos casos podemos utilizar reposición de plasma y reponiendo las pérdidas gastrintestinales que probablemente son las que nos van a dar la causa de la hipotensión. Pero si estoy frente a una causa propiamente dicha, dentro de la propiamente dicha dijimos que teníamos la intrínseca, que era la que producía la necrosis tumoral aguda, y la no intrínseca, que era la que teníamos que definir si era por nefritis lúpica, autoinmune o alguna glomerulopatía. ¿No? Si estoy en una causa intrínseca que me va a producir una necrosis tumoral aguda, la causa está destinada a corregir la alteración que me está produciendo hasta que yo pueda tratar desencadenante. ¿Ya? Se puede utilizar diuréticos y en caso que no responden, como les decía, la diálisis precoz siempre tiene buena respuesta. Y en la postrenal, cuando yo tengo obstrucción, llámese por un cálculo o una masa, generalmente nosotros lo solucionamos colocando una sonda Foley o cuando no es viable el quirófano, un catéter doble J, y en el peor de los casos una punción suprapúbica donde se deja un catéter donde la orina sale directamente de la vejiga. El problema es la obstrucción. Complicaciones clínicas. Clínicamente nosotros vamos a tener complicaciones metabólicas, cardiovasculares, neurológicas, hematológicas, gastrointestinales y otro tipo de alteración. Dentro de las metabólicas vamos a tener hipercalcemia porque no va a haber regulación del potasio, vamos a tener acidosis metabólica,
hiponatremia, hipocalcemia, hipofosfatemia, hipermagnesemia e hiperuricemia. Dentro de las causas cardiovasculares, la congestión pulmonar o la sobrecarga nos puede producir edema pulmonar, arritmias por hipercalemia, habíamos visto, ¿se acuerdan? El potasio elevado, pericarditis, porque va a haber una pancelositis en realidad, derrame pericárdico e hipertensión, todo lo que va a regular a nivel renal. Dentro de los daños neurológicos o las complicaciones neurológicas vamos a tener la irritabilidad neuromuscular, la asteritis, las convulsiones y alteraciones del estado de conciencia por síndrome urémico. Hematológico, vamos a tener anemia, disfunción paquetaria porque afecta la cascada de la coagulación. Dentro de los síntomas gastrointestinales vamos a tener dentro de los más frecuentes la gastropatía urémica, que nos puede llevar a náuseas, vómitos, pacientes con poca tolerancia a los alimentos, lo que va a llevar a una malnutrición, y pacientes que son más susceptibles a sufrir hemorragias gastrointestinales porque ya tienen una alteración en la coagulación más los factores de riesgo. Y en algunos otros casos, generalmente que lo vemos más en los crónicos, la elevación del aparato hormonal, las infecciones y las fallas, respuestas inflamatorias sistémicas múltiples. Pregunta. Lo que sí tenemos que hacer es que si yo tengo un paciente que no está ordenado y en ese ya llevo más de 6 o 12 horas, generalmente hay una terapia